Saludos gentes y bienvenidos a un nuevo programa. Ahora vamos a tratar de hacer una lectura del contexto que está enfrentando el país. En realidad podemos asimilarlo y digerirlo como una situación normal. Se puede normalizar el hecho de que en el país se haya establecido bajo cualquiera de los marcos que hemos venido, digamos, encontrando en esta última coyuntura, pero de que se dé una reelección en el país. Debemos asumirlo como normal. ¿Qué está pasando? ¿Qué síntomas tiene el país? Y en realidad, ¿qué perspectivas de futuro se presentan? Sobre todo, viéndolo desde una mirada, de una visión, digamos, crítica, de izquierda, y pensando, por supuesto, en la realidad que está enfrentando no solo el país, sino la región. A partir de esto, vamos a tener una plática este día con el escritor y periodista Walter Raudales. Además, entiendo, Walter, es parte, digamos, de la iniciativa de un nuevo sujeto político llamado Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Así que vamos a tener una plática, espero yo que nos ayude también a ilustrar un poco a la audiencia y que en realidad le sirva para tratar de abrir un poco el análisis, tener otros puntos de vista. Walter, bienvenido y gracias por el espacio. Gracias. Bueno, un gusto saludarte, Franklin. Estoy a la orden. Va a ser, bueno, un gusto y un placer platicar contigo. Me encanta estar acá en Vamos a este ver si programa. logramos descifrar cómo va la cosa. Te quiero preguntar, si lo viéramos desde la perspectiva de ir a una consulta al médico y el paciente es el país, ¿cuáles son los síntomas que tiene el país tomando en cuenta esta coyuntura que estamos pasando? Bueno, inicialmente yo usaría la palabra, digamos, cataclismo, ¿no? Para verlo así más menos personalizado. Pero si fuera una persona, yo diría que va, llegamos ya en coma, ¿no? Al médico, va en coma completamente. Lo que hemos vivido en las elecciones de febrero y marzo realmente es una catástrofe para el país que, bueno, ha desencadenado y va a desencadenar muchos temporales, muchas tempestades, porque bueno, ha triunfado la mentira, ha triunfado el odio, bueno, se ha sembrado una división en la sociedad que se va a comenzar a enquistar ya institucionalmente, es decir, llegando a un grado que usaste una palabra tú de normalización, es decir, bueno, ese es el sueño de, digamos, de toda tiranía y toda dictadura, que se normalice, digamos, su violación a las leyes y a la Constitución. Entonces, digamos, lo que hemos vivido es precisamente eso, una situación inusual que en el país nos lleva a niveles de que no tenemos todavía ni dimensión de lo que ha sucedido. Yo he sostenido que hay todavía muchas personas que están en un nivel de pensamiento crítico que no llegan a la dimensión de lo que nos ha sucedido, porque lo que nos ha sucedido es, digamos, una especie de reseteo, digamos, reseteo del país, reseteo de la sociedad, en donde, bueno, se acabó la república, se acabó la democracia en El Salvador, se acabó la constitución. Y entonces, bueno, vamos a estar regidos por lo que yo llamo los sin ley, ¿verdad? En donde no existe la ley, y eso tiene un montón de implicaciones. Entonces, dado que, bueno, el programa tiene su tiempo y no podemos como alargarnos mucho a explicar, yo sí, Franklin, quisiera decirte que estoy desarrollando, digamos, una especie, digamos, de caracterización del poder actual para poderlo entender, porque le damos muchas vueltas a veces y sí es importante caracterizarlo el poder. Pero en respuesta concreta a tu pregunta de ese paciente que va al médico, bueno, ya va moribundo, pues va en coma, ya lo que es El Salvador, en República, yo diría, ya murió, pues, ya murió. Se va a necesitar, digamos, un ejercicio de resucitarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí estamos en ese momento, es decir, desapareció todo, es decir, pero el asunto es que como vives el día a día, vives la cotidianidad, vives la mañana, vives el café, vives la noche, vives la tarde, entonces esa especie de normalización te lleva como a sublimarlo de alguna manera, ¿no?
Pero lo que hemos vivido es una catástrofe política, una catástrofe económica que ya la vamos a empezar a ver, ¿verdad? Con hambruna, etcétera. Ya no digamos catástrofe social, catástrofe judicial completamente. Es decir, poco a poco vamos a ir como despertando a esa realidad. Poco a Bajo tu poco. reflexión, Walter, ¿quién pierde y quién gana con llevar a una situación tan crítica a este paciente que se llama El Salvador? No, yo creo que pierden los desheredados de siempre, los pobres de siempre, ¿verdad? ¿Y quiénes ganan? Bueno, los que están en el poder. A mí me gustaría, fíjate, usando reflexiones en clave un poco histórica para tratar de entender el concepto este de bloque de poder, porque estamos muy equivocados creyendo que es una persona, Ujú. creyendo que es el personaje del apellido y basado en tanta publicidad, creemos que no, pero es todo un bloque de poder. Y ese bloque hay que caracterizarlo. Entonces, digamos, usando el concepto de bloque hegemónico o bloque histórico que usaron los de la izquierda italiana, si acuerdas, con Gramsci, Antonio Gramsci, pero que lo desarrolló un poco más el filósofo griego Nikos Paulanchas. Ellos desarrollan el concepto de bloques de poder. Y entonces, con esa noción de bloque de poder, es importante entender lo que está pasando en El Salvador. O sea, ¿cuál es el bloque de poder en El Salvador? Y desde mi punto de vista, el bloque de poder en El Salvador está conformado por, primero, la familia gobernante. Eso es indudable. Ujú. Segundo, tienes tú las élites financieras, económicas, nacionales. Esas grandes fortunas nacionales están en ese bloque de poder. No voy a mencionar nombres porque no es la idea esa, sino comprenderlo conceptualmente. En tercer lugar, tenemos a esas élites financieras, económicas, internacionales. Llámese banca, llámense también las AFP, llámense empresas que, bueno, ¿para qué mencionar los nombres? Pero ahí están claros, que son élites económicas, financieras extranjeras. Ujú. También, digamos, ya te he mencionado tres: la familia gobernante, la élite financiera nacional, la élite financiera internacional. Bueno, pero también tienes a nivel de país, ese bloque puede ser posible por estamentos militares, por segmentos militares, los policiales. Sin ese apoyo militar y sin ese apoyo, digamos, policial, no podría existir. Y aquí se suma, digamos, en este otro bloque nacional, digamos, se suma lo que sería la media, la mediática, los medios de comunicación que parasitan, digamos, alrededor de ese poder. Y entonces ahí tienes tú diseñado, digamos, el bloque de poder que actualmente en El Salvador ha sido capaz de crear esta catástrofe, este catombe nacional, ¿verdad? Utilizando pues una figura, un apellido, una familia y, digamos, esos que yo te he enumerado, esos que yo te he Ujú. enumerado, la familia gobernante, la élite económica nacional, las grandes fortunas internacionales, los segmentos militares policiales, los medios de comunicación, ¿verdad? No podrían, ¿verdad?, haber construido ese bloque de poder, ¿verdad?, parasitario, porque parasitan alrededor de Ujú. las finanzas del Estado, ¿verdad?, sin la venia de gobiernos extranjeros, sin la venia de gobiernos extranjeros. O sea, no podría, es decir, no podría haber existido ese bloque de poder parasitario sin la venia de la embajada, por ejemplo. ¿Ya? Te Pero, referías a Estados Unidos. por supuesto, pero también Ujú. hay, pues te dije, gobiernos extranjeros porque también está China, ¿no?, irrumpiendo. Sí. Pero, pero entonces, Mm. cuando tú delineas y cuando Ujú. tú diseñas, digamos, ese bloque de poder, al cual yo le llamo bloque de poder parasitario, ¿verdad?, porque no producen nada. O sea, este bloque de poder lo que hace es que parasita alrededor del Estado, alrededor de las finanzas públicas, hasta extraerle y chuparle todo ese jugo. Entonces, como dice Nikos Paulanchas, ¿verdad?, es decir, este bloque de poder hegemónico, o bloque de poder histórico, o bloque de poder parasitario, como yo lo he bautizado, digamos, es el que ha logrado producir esto
Bueno, por muchas técnicas, pues ahí ya nos podemos enredar, pero tu pregunta entonces, Mm, ¿quién gana ese bloque de poder? Ese bloque de poder parasitario es el que gana. Y ese tiene nombre, tiene apellido, tiene empresas, tiene instituciones, tienen partida de nacimiento, ¿verdad? Es decir, entonces, pero claro, tiene sus metodologías ese bloque de poder parasitario. ¿Cuáles son? La mentira, el miedo, o sea, el miedo. Sin haber metido miedo a la sociedad no hubieran podido construir eso, ese sí. bloque de poder. Y también el fraude. Yo agrego ahora el fraude, ¿no? Y el Porque, abuso. claro, el abuso. Entonces, digamos, cuando tú lo logras delinear, si logramos, digamos, que una buena Ujú. parte de la población, de los compañeros que están en la lucha, de la gente que anda digamos, un poco tratando de expresar su descontento en la efervescencia social, entendiera que ahí está ese bloque de poder parasitario, que ahí está delineado, que caracterizado de esa manera, o sea, el actuar sería diferente. El actuar sería diferente porque ese es el bloque de poder caracterizado a través de esta sustancia que es la mentira, que es el odio, que es el miedo, y que ha Ujú. provocado muerte. ¿Cuál es la muerte? De la república, de la democracia, digamos, de las instituciones, de la constitución. Entonces, este bloque de poder no tiene alma. O sea, no tiene alma. Este bloque de poder lo que tiene es ansias y deseo de saciarse, digamos, de esas finanzas públicas. Entonces, Ujú. ¿quién gana ellos? ¿Quién pierde? Ahí está el punto. Ahí está el ¿Y punto cuál es, frágil. El otro y cuál es lado. el centro, El digamos, resto. en esta lógica, Sí, Walter? sí. Digamos que está en el centro de la mesa Ujú. de ese grupo de poder, de esa estructura de poder de la que habla, que está bastante descrito, digamos. Sí, Está en el centro, porque eh, se habló de alguna manera, digamos, cambiar la política, destruir la vieja política, sí. de romper con aquellos esquemas de control y hegemonía de los grupos de poder. Eso estaba, digamos, en el Ujú. discurso, en la apariencia y en las narrativas que hemos venido escuchando de una figura que claramente ha sido incoherente entre su decir y su hacer. Claro. Entonces, Mira, ¿qué está lo en que el está en el centro? O centro sea, del pastel. digamos, ¿qué le podemos decir a la gente en realidad detrás de qué va este grupo que está en esa estructura de poder? Bueno, está el pastel de las finanzas públicas, si querés llamarlo. ¿Verdad? Hay pastel de fresa, pastel de chocolate. Lo que está en el centro de la mesa, como tú me has preguntado, es el pastel del dinero de Hacienda del país. ¿Verdad? Eso es el que está en el centro. Es decir, tú lo puedes ver con un ejemplo de hoy, de este día. ¿No? El viceministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura dice que ya no les va a dar, ¿verdad?, la semilla mejorada para la siembra, sino que les va a dar $75. Claro, a los productores de esa semilla mejorada quedan excluidos de ese bloque de poder, quedan fuera, ¿ya? ¿A quién le van a ir a comprar con esa tarjetita que les den? ¿De qué? ¿Sí? A esas élites económicas financieras, ese dinero. Es decir, cambia, o sea, el pastel cambia. Lo que está en el centro es realmente el dinero, el becerro de oro, el capital, el pisto, eso es lo que está en el centro. Entonces, este bloque de poder, digamos, parasita alrededor de ese pastel. Por eso llamo bloque de poder parasitario, ¿verdad? Entonces parasitan todo alrededor de eso. Y entonces, ¿qué es lo que hemos vivido ahora en estos meses pasados y qué es lo que nos viene? Bueno, se enquistó ese bloque de poder, o sea, se consolida, cristaliza, se queda, se instala, ¿verdad? Se instala ese bloque de poder. Y entonces, no es una persona, o sea, no es un presidente, o sea, no es un par de empleados, no, estamos hablando de bloque de poder, de acuerdo a Gramsci, de acuerdo a Paulanchas. O sea, entonces cuando lo ves así, entonces se te abre un poco más la mente, porque lo que está, digamos, por decir lado, no digamos de un lado de la mesa y del otro, porque, digamos, Mm. las mayorías populares y pobres no van a llegar a lado de la mesa, pero digamos, los que están afuera de la casa donde está la mesa, digamos, ¿verdad?, estaríamos el resto, y el problema es que ahí cae la clase media. Ese es el punto. O sea, la clase media no entra en ese bloque, está afuera y va a empezar a sufrir, va a empezar a sentir, no hay empleo, va a empezar a sentir que dos o tres de su familia quedan sin trabajo, que les pierden acá, es decir, se les suben a las cosas, es decir, viene un proceso, porque este bloque de poder, como él necesita dinero, de eso vive y para eso es que está.
Entonces va a rascarlo de donde sea. Mira, solo un ejemplo, comienza el censo ahora en mayo, ¿verdad? En el censo le van a preguntar a la gente si recibe remesas o no, ¿verdad? ¿Para qué? Para venir a poner el impuesto después a la gente, a la remesa. Así es. O sea, es decir, el censo, míralo, es como parte de la consolidación de ese grupo parasitario de poder sin escrúpulos. Hay un registro, un reporte de hace un par de años, digamos, de Oxfam, que establece que en el país, y aparece también el mapa a nivel de región, pero quiero referirme al país, Sí. establece que hay 160 familias que son las que concentran casi el 90% de la riqueza que produce el país. Es decir, el 10% restante, que viene siendo 6 millones y etcétera, viven con lo que queda, ¿verdad? Es el 10%. Sí. Vos estás marcando entonces que esa estructura de poder no le alcanza en realidad quedarse con el 90% de la riqueza que produce el país, sino que quiere más. ¿Ya? Correcto. Quitarle hasta los frijolitos del platito que le queda a la señora que ya no tiene ni para comprar ni para comer al día siguiente. Ahora, y también se va a quedar con la deuda. En esto el planteamiento. Sí, sí. Entonces, y de alguna manera en conversaciones y en pláticas, esto, digamos, ha quedado también en discusión. Entonces Bukele se convierte como en el nuevo gerente de ese grupo o esa estructura de poder que han puesto para poder controlar esta operación. No sé si en realidad podríamos hacer esta figura, digamos, o este ejercicio de cara al nuevo momento que estamos hablando. Antes de empezar a hablar sobre reformas y otras cosas, es decir, este montaje y esta estructuración es un poco lo que vos estás dibujando. Sí, es correcto, eso es. Lo que pasa es que, digamos, los personajes que son como la figura pública de... Los dueños, digamos, los dueños de... Aparentemente, no, fíjate que no llegan ni a dueños. Los que son como representantes, digamos, de ese bloque, políticamente hablando, digamos, los que llevan parte de la cosa pública, al final se convierten en títeres, se convierten son esclavos, digamos, de esa estructura también, ¿verdad? Porque, claro, se enriquecen, por supuesto, y están en el juego político, pero al final quien determina es quien tiene mejores cartas, y en estas mejores cartas, pues son, los que tienen el mejor capital, pues, ¿verdad? Es decir, yo te lo estoy hablando ahorita por las ramas, sí, ese bloque del poder. Pero si un día pudiéramos hacer un foro donde no tengamos, digamos, restricciones de tiempo, se podría profundizar en ese bloque, ¿verdad? Sí, por ejemplo, pero para decirlo en general, Walter, en general, mira, la élite financiera son los que controlan la parte agrícola, son los que controlan la parte comercial, la parte industrial, ahora metidos en el turismo, metidos de alguna manera en... Es decir, para tener un dibujo. Exactamente, vos lo has planteado bien, pero digamos, hay uno como más claro, por ejemplo. Cuando la familia gobernante estuvo en la alcaldía, se renovaron mucho de lo que fue las cámaras y todo esto de la videovigilancia, etcétera, ¿verdad? Después te das cuenta que esa misma empresa es la que, o ese grupo empresarial, porque son muchas empresas de un mismo grupo, pues. Entonces, cuando unes hilos, te das cuenta que ese es el mismo que abastece botas, que abastece chalecos antibalas, que abastece cascos, que abastece los carros militares. Entonces, cuando ves, te das cuenta, esta es la industria militar, ¿ya? Entonces, al final, yo hablo en ese tercer punto de esas élites, digamos, financieras internacionales que están ya aquí, pues, bueno, ¿a quién le dieron la lotería? Pues, ¿verdad? A un grupo israelí, y cuando te empiezas a amarrar todos los hilos, te das cuenta que llegas al mismo grupo llegas. Entonces, ese es el punto. Entonces, la operación, digamos, que lo que ha pasado acá, nosotros la estamos viendo apenas por la parte coyuntural, Franklin, y ese es un poco como mi batalla comunicacional, cuando trato yo de salir a los medios y expresarlo a las personas, decirle, abramos un poco menos a lo coyuntural, amarremos datos, amarremos eso, hagamos aquí digamos, un esfuerzo de caracterizar la realidad para tener claridad de en dónde estamos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de esto, Walter, sí. Vamos a ver, es importante porque es como el empleado principal, ¿va? Es decir, correcto, la figura que juega el actual presidente y que va a entrar
en un esquema de reelección o reenganche político a partir de todo lo que ya dijimos, utilizando el poder para quedarse con el poder. Si se vendía como una figura de izquierda que alabó en algún momento determinado a políticos como Hugo Chávez y habló de Fidel Castro felicitándolo, etcétera, ¿cómo es que puede ser el gerente de esa estructura de poder ahora manejando una filosofía, una práctica y un pensamiento de ultraderecha? ¿Cómo se lee eso? Y de alguna manera esto también es parte de lo que tú decías, del acatombe político que está enfrentando el país. Bueno, lo que pasa es que, digamos, eh, el poder del que yo hablo, este bloque de poder parasitario, lo estamos viendo un poco en El Salvador, digamos, ¿no? Pero si hacemos un esfuerzo a verlo, por decir algo continental, veámoslo en el continente, ¿no? El bloque de poder, te vas a dar cuenta que actúa de la misma manera, actúa de la misma manera. Es decir, en Ecuador, por ejemplo, la infiltración que le hicieron al presidente Correa fue sin ni una bala y sin ni un tiro. O sea, sí, fue a Lenín Moreno, su candidato a la vicepresidencia. Bueno, el candidato de Correa era Glass, ¿no? El que está preso ahora y perseguido, pero al final, como hubo un proceso democrático, quedó el señor Lenin en una silla de ruedas, ¿no? O sea, pero es la misma figurita. Si tú te das cuenta ahorita, ya cambiaron de escenario. Entonces ahora, como el laboratorio a ese bloque de poder continental, el laboratorio El Salvador les funcionó, lo acaban de repetir en Ecuador. El presidente de Ecuador, Noboa, es hijo del multimillonario más grande de Ecuador y está aplicando lo mismo del Salvador. Ya aprobaron en una reforma, creo, de votaciones un régimen de excepción, etcétera. Es la misma figurita. Lo mismo lo puedes ver en Argentina, es exactamente lo mismo, solo que Argentina, pues cada personaje de estos tiene su propia forma de ser, su propia, digamos, especificidad, ¿no? Pero, pero tú ves el Milei, tú ves al Noboa, tú ves al presidente del Salvador de la misma forma. Detrás de ellos, o sea, detrás de ellos, o sea, está ese bloque de poder también que cuando tú lo desmenuzas, viene a ser el mismo. Viene a ser el mismo, desmenuzarlo. Ahora, el problema aquí no es desmenuzarlo ahorita, el problema es decir lo que existe. En otro programa, si querés, lo desmenuzamos, pero ahorita, pero existe. O sea, ¿por qué lo hicieron? Porque es parte de la estrategia para llegar, infiltrarse en partidos políticos, mentir, ¿verdad? Y van creando toda una metodología para llegar al poder de tal manera que utilizan la democracia para llegar al poder y después la matan, la democracia. Es lo que está pasando acá. Y en este caso, claro, y en este caso, eh, digamos, estos 5 años de alguna manera están calcados con ese ejercicio que tú has comentado o que nos has compartido. Sí. Pero ¿cómo crees que va a cerrar este ciclo? Tomando en cuenta que este proceso, digamos, de esa estructura de poder se ha venido consolidando en el formato que conocemos ahora. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tú ves que van a suceder en el país o que están sucediendo ya, que van en esa ruta o en ese formato que tú has planteado de lo que está en el centro de la mesa? Quedarse cada vez con mayores niveles de control, poder y riqueza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo o qué es lo que viene para el país? Se habla de reformas, hemos visto ya debilitamiento institucional, mayor protagonismo de los militares, el uso de la fuerza, del miedo. O sea, ¿cómo podrías describir todo esto para que la gente de alguna manera diga esto es lo que está sucediendo o en realidad, como muchos dicen, no, si aquí todo está bien? Entonces, ¿cómo lo describiría poco? No, hombre, mira, fíjate que los mismos discursos de ellos lo han dicho ya. O sea, si tú lo ves con mucho cuidado, hay un discurso del presidente en la asamblea donde él hablaba de distintas etapas, ¿verdad? Y hay una etapa donde él decía, que era la última, la cuarta, donde iba a ir sobre el aparato ideológico. De hecho, usó palabras y conceptos y categorías, digamos, gramscianas, ¿verdad? Es decir, él habló del aparato ideológico, ¿ya? Es decir, como una etapa, ¿verdad? Cuarta, la uno, la dos, la tres, pues, pero lo que
la pregunta tuya es, van sobre el aparato, digamos, ideológico que significa la educación, significa la oposición, tratar de barrerla, pues, o controlarla, o dividirla, o implosionarla, o sea, cualquier forma. Bueno, lo han logrado a nivel político, ¿verdad? Con lo que pasó con Arena, con lo que pasó con el Frente, con lo que pasó, lo han logrado, pero a nivel social todavía no, Partidario, a a nivel nivel social. partidario, digamos. A nivel partidario, político Ah, partidario, pero a nivel social no, todavía no. Pero viene eso, viene el silenciamiento, viene el doblegar medios de comunicación que tengan algún viso de libertad, es decir, viene el control absoluto ya, el control absoluto. Si tú ves ahora en la televisión, está muy de moda esto de las series y las temporadas, ¿no? Entonces, yo creo que se cierra ahora una temporada, ¿no? Donde comenzó, digamos, ese personaje desde una alcaldía pequeña, fue avanzando, una más grande, llega al país y dice, eso como distintas temporadas. Bueno, ahora viene la temporada ya de la consolidación, ¿verdad? Ya de definitiva. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica mayor endeudamiento, mayor pobreza, silenciamiento de la oposición, etcétera. Entonces, quien esté pensando, ¿verdad?, que a una tiranía, a una dictadura o a un gobierno con comportamientos tiránicos, con comportamientos de dictadura, la vas a sacar por lo electoral, está muy equivocado. mm, Una tiranía y una dictadura conoce el modelo, el sistema y llega a perfeccionarlo, la parte del fraude electoral. Este fraude que pasó fue descarado. ¿Verdad? De amigos míos me cuentan que estuvieron en las computadoras, en las escuelas, en las mesas y cuando digitaban un número de nuevas ideas, por ejemplo, uno, un voto uno, le parecían 11 en la pantalla y no había forma de borrarlo, no había forma, porque el algoritmo estaba preparado para eso. Bueno, lo vimos ahí en el gimnasio, en el cómputo, o sea, fue burdo meter esos votos en las cajas, sin doblar, ¿verdad? mm. Hablan de cuadrillas, de soldaditos metiendo los votos ahí en las cajas. Mira, pero en la siguiente lo perfeccionan. Sí, llega un momento en que la siguiente lo perfeccionan y lo perfeccionan de tal manera que quítense de la cabeza que por lo electoral, vea, se va a quitar una dictadura o una tiranía. Jamás, jamás, ¿verdad? Se ha logrado. Estamos hablando de una tiranía pues enquistada, ¿verdad? Como tal. Entonces, lo que va a pasar ahora es eso, viene un momento de consolidación y consolidación es barrer todo lo demás que está, es decir, bueno, podrán dejar unas dos o tres cositas por ahí, unas dos o tres voces por ahí, pero cuando tú lees políticamente la historia, te das cuenta que regímenes como el que ya estamos viviendo, bueno, utilizan algo ya clásico en política que se llama oposición controlada. ¿Verdad? Y Mm, muchos de los que aparecen como oposición no van a ser oposición, van a hacerse aparecer como oposición, pero están controlados desde allá, de otro lado, ¿no? mm, Entonces, la gente tiene que hilar fino y no es fácil porque en una situación como esta en la que estamos, es bien complejo porque si tienes hambre, fíjate esa mezcla tan compleja, tienes hambre, tienes miedo, pues si tienes miedo por el régimen de excepción, ¿verdad? Tienes hambre por la situación económica, porque no hay empleo, porque etcétera, entonces, ajá. Pero si te dicen por redes, ¿no? Ya, lo contrario, ¿qué prefieres tú? O sea, lo más cómodo que sería el creer, que sería el aceptar, que sería el normalizarse estas cosas, prefieres normalizarlo, porque el miedo y el hambre pues las tienes que sublimar. Ahora, hay un momento en que hay límite. Hay un momento en que hay límite y la cosa explota, pero eso es difícil de medirlo. Eso es difícil de medirlo y saberlo. Entonces, de ese lado, digamos, está el bloque de poder parasitario, que yo le llamo así. En teoría es bloque de poder hegemónico, pues, pero yo le he quitado la palabra hegemónico porque parasitario se entiende más. Pero del lado contrario de ese bloque de poder parasitario, estamos el resto, está la sociedad, está la población, está todos esos escombros que han quedado ahí, Franklin, escombros. Mira, después de lo que pasó en febrero,
y en marzo lo que hay son escombros, o sea, pedazos pues de partidos políticos, de movimientos sociales, pedazos de gente queriendo organizar, o sea, pedazos, quedamos así, después de una batalla pues, que te queda todo. Entonces, eso hay que recogerlo, hay que darle esperanza. Este pueblo necesita una esperanza. Este pueblo necesita que alguien lo motive. Antes de entrar en esa parte resiliente de la que hablas, Sí, ¿qué le va a pasar a la gente? Porque este es el tercer año en el que hemos visto que sigue creciendo la pobreza y la pobreza extrema. El endeudamiento, francamente, a esta altura es bien difícil y de la manera que se maneja, que pueda entrar, digamos, en sensatez o que se ordene y ves la agricultura cayéndose, la exportación, las inversiones del exterior, el empleo y el desempleo. Francamente, creo que estos son de los temas que más le afligen a la gente, el costo de la vida, todo es extremadamente caro. sí, Y ya no digamos situaciones como la educación, la Universidad Nacional, el pago de la gente que provee a las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ver la gente, digamos, ya en esa etapa que vos le llamás la consolidación? Porque ya hablamos del grupo de poder y cómo se van a repartir el 90% del pastel. Probablemente van a llegar al 95 o hasta el 99% del pastel y van a decir todavía necesitamos más. Pero ¿qué va a pasar con la gente? Con la gente que no está en la mesa y que vos decís está en la calle. vale, mira, pongámosle, para ponerle un ejemplo, un muchacho de 20 a 40 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene tres opciones. La primera es migrar la opción, migrar es la primera que tiene, ¿verdad? Y ya te voy a hablar de ese plan que hay, porque ese bloque tiene un plan. Ponele el apellido, Sí, ponele el apellido porque se llama ilegalmente. O sea, migrar es bonito, migrar pero ilegal, ilegalmente claro, ya no. migrar ilegalmente, mojado y todo, sí. Sí. Luego está, bueno, como no puede estudiar, como no tiene dinero, ni fondos, ni tal, ni tiene trabajo, entonces él, bueno, empieza a ser emprendedor y termina entrando al sector informal de la economía, ¿verdad? Y ingresa al sector informal de la economía, bueno, no se puede decir de tal forma porque es muy variado, ¿verdad? Pero algunos podrán tener éxito en su emprendedurismo, pero otros nada, tendrán que vender agua en bolsas plásticas, ¿verdad? Ujú. Y bueno, un tercero es, bueno, marerizarse, ¿no? O sea, panderiarse, en pandillas, etcétera, en muchos sectores. Son como las tres cosas. Pero dentro de ese plan, o sea, porque muchos dicen, no es que este gobierno no tiene plan. Claro que tiene plan. Si el plan es despoblar el país. ¿Por qué? Porque necesita ofrecérselo a estas élites capitales internacionales, a estos élites y capitales nacionales, necesita entregarles el país para desarrollar un proyecto. Bueno, el más visible, que es el que venden publicitariamente, es el de las costas y el Cancún del Salvador y esas cosas, ¿no? Y ahí están quitándole tierra a muchas personas, pero más que eso, es ofrecer el país como un lugar de donde puedan venir, digamos, multiinversionistas sin restricciones, como una especie de un principado donde puedas venir aquí a mover los capitales, para no usar la palabra que usan, ¿verdad? Que, de ese aparato que se tiene en las cocinas, ¿verdad? Para lavar ropa. Pero es decir, El Salvador va a ser ofrecido, digamos, como un lugar donde tú puedes mover múltiples capitales, ¿verdad? Entonces eso va a generar construcciones, edificios, etcétera, etcétera. Bueno, pero digamos, ¿hacia dónde o qué le va a pasar a esta gente, como tú planteabas? Solo tiene ese camino, migrar, irse al sector informal, ¿verdad? O buscar algún tipo de organización, ¿no? Válida o no válida, pues, pero lo que quiero decir es que encuentras un país casi al borde del sin futuro. O sea, encuentras una enorme cantidad de la población, solo por mencionarte ese 1.800.000 que dice las Naciones Unidas que están ya pasando hambre. Pero imagínate el resto. Es decir, es un país, bueno, sin esperanza, ¿verdad? Sin futuro, ¿verdad? Sin que comer, sin empleo, pero feliz con el aparatito en la mano.
con el teléfono en la mano. Ese es el problema. O sea, es Ujú. decir, es una cosa gravísima, ¿no? Entonces, Yo creo, siendo yo creo que manipulado, siendo utilizado. Entonces, esto, ponle tú, Walter, porque, sí, o sea, digamos que tú encuentras en realidad el dueño de un taller de estructuras metálicas o el dueño de un taller de mecánica que arregla carros o el señor que en realidad tiene su tienda o un supercito chiquito de esos que funcionan en las colonias, ¿verdad? O el que todavía tiene su carro y con ese hace taxiada. Es decir, este es el tipo de salvadoreño o el que de alguna manera va y arregla las refrigeradoras. O sea, ponete a pensar en ese salvadoreño o en esa salvadoreña, la que va y tiene su empleo todavía en una empresa que cada mes le dice, pues no sé si me va a tocar despedir a uno la próxima semana o el próximo mes porque no me alcanza. Vaya, ese salvadoreño y esa salvadoreña que de alguna manera todavía duda por el odio, el rencor y todo el resentimiento que le quedó de los partidos políticos y lo que ya de alguna manera tocamos. Y dice, es que ya por ahí ya pasamos y la única opción es porque lo está haciendo bien, me trae a mis universo, me trae al concierto de tal, o ahora puso el rótulo de Google en un gran edificio. Es decir, la gente vive eso, pero su condición, su empresita va mal, sus hijos ya no tienen para estudiar, o sea, eso, ¿qué va a pasar en realidad con ese señor que tiene su negocito, pero que cada vez le cuesta más? O el del taxi que ya no tiene ni para pagar mira, la combustible. digamos, esa fibra de vinculación, digamos, con el régimen, te hablo de este y de los otros Uh regímenes -huh, que ya han existido y que se han estudiado, esa fibra se rompe por el estómago, ¿ya? Por el estómago se rompe. Porque cuando va a llegar un momento, pues, va a llegar un momento en que ya no puedes sostener tu negocito. Ya no podés sostener y entras en una precarización, se llama eso. O sea, empezás en retroceso mes con mes, de tus condiciones de vida hasta que llega un momento en que topaste, es decir, topaste, no hay, no hay. ¿Vea? Entonces, entonces la fibra, digamos, que se rompe, que vincula, digamos, a todas estas grandes masas, digamos, que son de alguna manera manipulables con el miedo, con la mentira y con la propaganda, ¿verdad? Esa fibra se rompe. Ya, se rompe. Ahora, cuando esa fibra se rompe, digamos, por lo general está tan difícil la situación en algunos momentos que la fibra se rompe simultáneamente, digamos, en distintos sectores. Y esos distintos sectores explotan, o sea, explotan, salen a la calle, van a las protestas, ya no tienen nada que perder porque ya lo perdieron. Entonces, yo creo que esa fibra aún no está rota porque se han usado paliativos de cajas de alimentos, los regalos aquí, etcétera, ahora esta tarjeta, exuanto, y son paliativos que ahí los llevan y los van moviendo y te van permitiendo, digamos, que eso que tú describiste como personas con rostro, con figura, pues, pero son tremendos grupos sociales, son clases empobrecidas, clases no siquiera media, o sea, y entonces digamos, ¿cuál es la gran lucha, digamos, entre digamos, gobernante, ¿no? Con esta realidad? uh -huh. ¿Cómo hago para que esa fibra no se rompa? ¿Cómo hago yo para que esa fibra no se rompa? Y entonces, ahí hay un montón de técnicas, metodologías, y tú lo ves. Yo te puedo poner el ejemplo de las luces del espejo de agua El Salvador el Mundo. O sea, Uh yo -huh. pasaba por ahí porque por ahí debo pasar y ahí no se podía pasar, no, un alma. Pasa ahora, no hay nadie. Y está el mismo espejo, las mismas luces, los mismos reflectores. Hoy no hay nadie, no hay nadie. ¿Entiendes? Pero eso es, ¿por qué? Porque los mantienen con ese tipo de lucecitas y espejitos y ellos saben que dura poco. Te crean otro. Crearon el otro ahí en la Jerusalén y ya se va a pasar de moda eso, a crear otro y ahí van. Después fue la biblioteca y ahí van, o sea, lo mantienen. Pero llega un Uh momento en que toda esa manipulación, ¿verdad? Ya no tiene efecto cuando se rompe la fibra del estómago, o sea, la fibra del hambre. O sea, esa es la fibra que ha hecho la mayoría de las revoluciones.
La mayoría de las revoluciones vienen, bueno, cuando le hacen la Revolución Francesa, pues, y le van a gritar ahí al rey enfrente porque no tienen comida, pues, vea, que abran las bodegas, que saquen el pan. O sea, esa fibra es la que se rompe. Ya, entonces, ¿cuál es el problema, Franklin? Y aquí entro en materia, ya, en materia. Que si se rompe esa fibra, digamos, la del estómago, pues, la del estómago, ya la gente ya revienta y vamos a la calle. ¿Cuál es el problema? Que no está preparado el movimiento social ni ningún movimiento político que acoja esa situación. ¿Por qué? Porque está pulverizado, está dividido, está atomizado, no han sido capaces de hacer estas lecturas de esta realidad. Entonces, lo que hay que hacer, pienso yo, es prepararse para ese momento. O sea, prepararse para ese momento. Bueno, el ejemplo más claro y más reciente es lo que pasó con Colombia antes de que llegara Petro. Hubo una explosión, se rompió la fibra. ¿Te acuerdas de Colombia? Marcha en todo el país, en el lado, y no hubo una conducción que agarrara esa explosión. ¿Y qué pasó? ¿Quién la capitalizó al final? Petro. Que no había nadie, pero Petro ya era senador. Te lo cambio rápidamente, España. ¿Qué pasó en España cuando explotan unas bombas, creo, en una terminal de trenes y se comienza aquel movimiento de los indignados? ¿Ya? Va. Pablo Iglesias, con Errejón, con la Yolanda Díaz, que ahora están peleados entre ellos, pero ellos eran profesores de la Complutense de Madrid, de política, de ciencias políticas, y leyeron eso, lo leyeron así como te lo estoy planteando, y no, aquí tenemos que hacernos liderazgo, y los tipos van, se ponen y agarran el liderazgo y construyen el movimiento Podemos. Después se alían con la izquierda, Unidas Podemos, y surge este movimiento que fueron vicepresidente, fue Pablo. Sí. Entonces, pero ahí sí hubo quien capitalizó ese movimiento, ¿va? Y los indignados vengan para acá. ¿Qué pasa con el país? ¿Ve? Que no hay, pues, o sea, no hay credibilidad, no hay un liderazgo desde este otro lado que pueda en ese momento, ¿ve?, capitalizar cuando se reviente la fibra. ¿Ve? Por eso ¿Cuánto no tiempo crees que Por eso estamos puede creando. pasar eso? Ah, claro, va a pasar, Franklin. En Eso es cuánto tiempo crees que puede pasar eso? El último ejercicio que tuvo bajo difícil. este pensamiento y este formato autoritario del país duró más o menos 30 años. O sea, tampoco es No, una no, cosa no, que uno mire, diga no, que viene en la vuelta de bueno, la esquina. Martínez duró 12, digamos como tal, pero es que la duración o no duración depende de varias cosas. Una es de que el régimen no haga nada, ¿me entendés? Que no haga nada, pero como hay paliativos, pues, hay Ajá. paliativos populistas que te logran bajar la tensión, pero también depende del otro lado, hasta qué nivel tú sos capaz de crear conciencia, de crear concientización. ¿Verdad? Y como ahora están, las redes sociales no existían, ¿verdad?, antes, pero Claro, hoy existen. Entonces, bueno, aceleran todo. pueden ponerle candado a las cadenas de televisión, a la radio, pero como están estas redes, ¿y cómo nos callan aquí a A nosotros? la fibra del estómago no decimos. A la Eso fibra, nadie lo mira, detiene. entonces mi lectura es esa. Mi lectura, Ujú. ¿cuánto va a durar, Frank? Depende, pues, ponerle que ya va a reventar la fibra del estómago. Entonces, viene un bajón, va, y regalan $300 a todo el mundo. Entonces ya, bajas, ¿verdad? Mira, si en Chile, ¿sabes que en Chile explotó? Ya estaba eso que reventaba, pero le subieron, creo que ni 10 centavos al metro. Y Sí, explotó esa gente que quemaron. Mira, quemaron, bueno, el metro, por supuesto, pero terminaron quemando hasta iglesias. O sea, yo me sí, sí, acuerdo sí, en este momento, va, ¿quién salió beneficiado de todo eso? El grupo de muchachos donde estaba Boric, sí, que andaban en sí. las marchas con esta otra muchacha, crearon un movimiento, después todos alrededor de. Bueno, entonces yo te estoy dando aquí la clave, Franklin. La clave está, digamos, en Ujú. crear, digamos, buscar de alguna manera, digamos, todos estos sectores que ya tienen algún tipo de lucha social, de conciencia social, ya dejar los cogollos, pues, dejar los egos, dejar, digamos, esos enquistamientos también ideológicos y sentarnos, La- miren, preparémonos, hagamos algo para que cuando se rompa esa fibra, sí. aquí tiene la gente una opción. Eso es un Sí, poco dejar mi las lectura. misceláneas del vecindario para otras cosas y Sí, para otros momentos, es correcto, ¿verdad? Del mesón, digamos, es salir correcto. de los pleitos de mesón
y así tratar es, de así es. enterarse de otro tipo de situaciones. Bueno, Walter, eso, ¿cuáles van a ser en realidad los pasos que podemos esperar, digamos? En este ejercicio que hemos visto y más o menos este desarrollo que tú has compartido, viene ya en la otra semana, se instala una nueva asamblea que básicamente es una calcada con menos rostros porque ya son menos diputados, pero básicamente es la misma película. Se instala una nueva plataforma de alcaldes con un entorno de incertidumbre y de caos y de duda. Y en un mes más se vuelve a instalar este gobierno que probablemente haga algún par de cambios pequeños, pero prácticamente en el ejercicio no se percibe ningún cambio. ¿Qué ves, qué lees en materia institucional, de políticas públicas, de decisiones, de protagonismos institucionales? ¿Cómo ves que se dibuja este ejercicio que viene ya en los próximos días? no, mira, lo que viene es más miedo, más miedo. Van a, es probable que hagan capturas más sistemáticas. Viene más mentira, más propaganda. Este, no esperes nada en la política pública, nada. O sea, espera publicidad, publicidad y publicidad, ¿verdad? Y mentira, ¿verdad? Eso es lo que viene. Y porque les ha dado resultado, les ha dado resultado. Yo esta mañana vi ya la publicidad que hay de esos $70 para las Sí. semillas, si no les ajusta ni para nada, pero hay una campaña, hay unos spots y una cosa que te aturde, te llena y al final mucha gente termina creyendo las mentiras que dicen. Ahí dice que nunca jamás se dio de esa forma y que ahora sí va a despertar el agro. Son mentiras y con $70, preguntarle a un campesino a ver si va a poder comprar todos los insumos que necesita, no lo va a Sobre lograr. todo ahora con todo lo que está caro, o sea, Correcto. no va a Entonces, comprar ni esa la mitad. es una operación que va a beneficiar a la élite financiera internacional y nacional, pero que la vende como mentira. ¿Qué viene más, Franklin? Viene mentira. Viene miedo, más miedo, van a meter miedo. Van a haber golpes de miedo, o sea, eso. Y más fraude, pues van a perfeccionar también el fraude. Lo demás es ir pasando y ir preparando. Evidentemente, yo espero que hagan la reforma constitucional. Hay algunas cosas que ¿Crees que tienen. va a haber reforma? Algunos dicen que ya no lo necesitan, Sí, no lo necesitan en algunas cosas, ¿verdad? No lo pero ¿tú necesitan crees que sí va a haber reforma? Bueno, por lo menos se hablaba de reformar el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Construir una Ujú. sala electoral, ¿verdad? Que lo administrativo lo lleve un instituto ahí controlado, pero la parte jurisdiccional la haga esa sala electoral y si se convierte en sala electoral ya no tiene que ser elegidos los magistrados de un tribunal a través de elecciones, sino a través de la Asamblea Legislativa, como si fueran magistrados de la Corte, por ejemplo. No, tienen que hacer algún tipo de reforma acuérdate que toda dictadura y toda tiranía necesita ser adaptada, una constitución a su medida, la necesita, a su medida, ¿verdad? O sea, es fundamental, ¿verdad? Este, y lo van haciendo. Fíjate, no sé, otro día podríamos Ujú. hablar de uno de los eh, digamos, ideólogos de Hitler. Fíjate, un señor apellido Smith, el señor se fue a España y se casó con la hija de Franco, el otro dictador, imagínate el nivel, Ujú. ¿verdad? O sea, en Alemania, ¿verdad? Lo tomó como ideólogo, incluso Hitler. Pero él tiene un libro, fíjate, y tiene un libro, que el epígrafe del libro dice: el soberano no es el pueblo, ni la constitución. El soberano es el estado de excepción. Fíjate, fíjate entonces, fíjate, Ujú. o sea, uno de los ideólogos de Hitler y Franco escribe este Ujú. libro, podemos hablar un día. Fíjate que acabo de terminar mira, se llama La crisis del capital del siglo XXI, este de Thomas Piketty. Ok. Thomas Piketty es un economista francés actual, de moda, ¿verdad? Y Thomas Piketty delinea todo lo que yo te estoy diciendo aquí del bloque hegemónico. Ujú. Dice, fíjate de la pobreza que hay, fíjate lo que dice el tipo acá. Dice,
es posible que estemos retrocediendo a los niveles de desigualdad previos a la Primera Guerra Mundial. O sea, es decir, de desigualdad, o sea, imagínate el nivel de pobreza. Esta pregunta es el centro mismo de este libro. En efecto, asistimos a un capitalismo enloquecido. Fíjate. Yo no había oído esa palabra. Un capitalismo enloquecido, a tal punto que la concentración de la riqueza alcanza los valores de 1910 y ni siquiera se aplican los impuestos a ese capital que regían en el siglo XIX. Imagínate, o sea, es brutal eso. Es lo sí, que hablábamos. Thomas Piketty es de lo último que hay a nivel de pensamiento económico. Sí, es brutal eso. Es un poco lo que hablábamos. O sea, tenés el 90% de lo que produce el país, pero no me alcanza, necesito más. O sea, una cosa salvaje, claro. O sea, así de brutal. Walter, Sí. a toda, y con esto empezamos, el paciente llegando al médico, pero siempre hay alguna opción que el médico te receta y te dice, mire, usted viene, como tú decías, en camilla, en silla de ruedas, en una condición ya con mascarilla para respirar, ya los ojos viscos y todo lo demás, ¿verdad? Que en realidad es la receta que una condición como esta, en la que por segunda vez, digamos, el país está transitando, donde te vas a enfrentar a todo lo que hablamos. Es lo que el médico o te encontrás un matasano, te va jodido, pero digamos que es un médico bueno, ¿verdad? Que te dice, no le doy muchas esperanzas, pero pruebe esto. ¿Por dónde crees que puede ir ese médico? Bueno, yo diría que la esperanza, ¿no? Hay que construirla, ¿no? La esperanza hay que construirla. O sea, ningún médico le dice a la gente, ¿verdad? Antes de revisarle y actuarle, le dice, mire, ya ni entre porque usted ya está muerto. Bueno, Sí. de hecho, muchas de las batallas se pierden porque nosotros vemos al enemigo como un gigante o al adversario como un gigante. Pero lo que pasa es que al adversario lo estamos viendo, pero lo estamos viendo de rodillas. O sea, lo estamos viendo gigante porque estamos de rodillas sobre la base del miedo, pues, sobre la base de todo lo que te hacen, ¿verdad? Pero no son tan gigantes, no son tan gigantes. Yo creo que cuando la gente se une, cuando la gente se organiza y cuando la gente decide movilizarse, el miedo cambia de acera. El miedo que estaba en la gente pobre, el miedo que estaba en la gente que se movilizaba socialmente, ese miedo de que hay en la población, cuando la gente se une y se organiza, ese miedo se va para la casa presidencial. El miedo es para ellos, cambia de acera, dicen. Ese es un dicho muy común, dice, cuando la gente se organiza y lucha y sale a la calle, el miedo cambia de bando. El miedo cambia de bando. Entonces, hay que crearlo eso. O sea, mira, construir el nuevo sujeto político y social no está difícil. Yo creo que hay que entrarle, pero hay que tener ciertas como concepciones básicas, concepciones básicas, y que esas concepciones básicas, decirlas también duelen, algunas personas se resienten, se molestan, bueno, al grado incluso de perder amistades, pues, pero en el caso personal, yo creo que sí hay que construir ese nuevo sujeto social y hay que tratar de construirlo, digamos, con nuevas organizaciones, ¿verdad? Con nuevas personalidades que estén menos curtidas, que estén menos coludidas de todo este historial. Y yo creo que están surgiendo. Aquí van a haber movimientos, por ejemplo, siento yo, de afectados, sobre todo del régimen. Estos muchachos que ahora que tenían 20 años y ahora tienen 23 y que en 2 años van a tener 24, 25, que les mataron a su papá en el régimen, o niños que tenían 15 y tienen 17 y que le metieron presa a su mamá. Digamos, todas esas víctimas que han sido afectadas, va a llegar un momento en que va a haber una toma de conciencia.
Entonces aquí caemos ya al momento de la toma de conciencia. O sea, entonces hay papeles como el nuestro, y yo lo asumo así, y el movimiento Izquierda Salvadoreña que yo presido y que estamos con un grupo de compañeros muy buenos y compañeras, nuestro papel es decir, motivar, incentivar a la gente a crear ese nuevo sujeto político y social. Nosotros no Ujú. queremos ser ni protagónicos, ni queremos ser cabeza de nada, solo queremos aportarle y decirle a la gente, miren, tenemos que organizarnos, tenemos que construirlo, existen estos caminos, andémoslo, andémoslo. Y hay que desprenderse, pues, de un montón de cosas, pues. Y entonces ese enfermito que está ahí, ¿verdad? Que está desahuciado, ¿verdad? Ese enfermito va a escuchar. Ahí el médico le va a decir, mire, por ahí anda una solución, una medio esperanza, ¿verdad? No se ve mucho, pero hay. Entonces, al saber que existe una esperanza, porque la gente no Sí. sabe a quién creer, no sabe a dónde ir, no sabe cómo organizarse. Yo he recibido, fíjate, en esta semana unas 15 llamadas de distintas partes del país, algunas del extranjero, preguntándome que a dónde vamos a marchar, quién vamos a marchar. Bueno, miren, hay una marcha que sale el Cuscatlán, otra sale la Constitución, otra sale El Salvador del Mundo. Ahora acabo de ver que los amigos de FEACIES, a los que apreciamos Ujú. mucho, va a salir de la gasolinera Shell ahí de la gasolinera esta Puma, perdón, de la Constitución. Sí. Es decir, entonces, o sea, decir mira, el movimiento social, la gente consciente, parecemos pollos sin cabeza. Ujú. ¿Sí? Pollo sin cabeza. Entonces, se necesita serenarse, se necesita un poco que la gente vea, tener un poco de credibilidad y que la gente también pues entienda de que existen posibilidades, como han existido en otros países. Mira, si hay dictaduras que, eh, claro, ya lo que Sí. surge después ya es otra cosa, pero bueno, sí hay posibilidades. Y hablas Sí. de que a este tipo de pensamiento, traducido en este ejercicio político y público, digamos, no se le saca por las, por las vías electorales. No, ¿De qué estás hablando? estoy hablando de, de la movilización social, Pero estoy estás hablando hablando de que no es de, por la vía de los juegos democráticos. Entonces, si no es por la vía democrática que lo sacas, ¿por qué no, vía no, lo sacas? democrático electoral. Pero, por ejemplo, ¿cómo se fue Martínez? A Martínez lo Bueno, quitaron. todos sabemos cómo terminó, que en parte le tocó al mismo motorista que él tenía. No, Martínez hizo una huelga de brazos a los caídos de Martínez, ¿verdad? Ujú. Hubo una movilización social permanente. En esa movilización social, en la represión que él hizo, cayó un apellido Wright, ¿verdad? Con pasaporte ciudadanía norteamericana, entró a la embajada y va, te perdiste. ¿Cómo cayó Fujimori? Las grandes movilizaciones nacionales y llegan pues y le dicen, mire, ya no se puede, ¿ve? Cuando llega el representante de la embajada, ya no lo quieren aquí, bye bye, váyase, ¿ya? Es decir, las movilizaciones nacionales, es decir, eh, a eso me refiero del movimiento social, porque no lo vas a quitar por lo electoral. O sea, y ahí vas a pasar años. Y ¿sabes que ese fue el error de muchos del frente que pasaron desde el 69, 72, 75, 77, creyendo en lo electoral? ¿Cuál electoral? ¿Cuál zapato? Vino el golpe el 79. Entonces, justo una esperanza, el golpe que apoyó Romero, que apoyó a Yacuría. Bueno, el golpe se contaminó, el golpe no se pudo, se contaminó el golpe, bueno, terminó en conflicto, pero viene, o sea, cuando se rompe esa fibra tiene que haber movilización social. ¿Quién la conduce? ¿Quién conduce esa movilización social? ¿Qué papel le toca jugar, digamos, a la izquierda? Y ahí vamos ya para ir cerrando con las últimas reflexiones. Pues. Sí, bueno, mira, Eh, el, Porque el, sabemos que la izquierda está, como tú lo dijiste, en cenizas. Le ha caído el terremoto del 86, del 91, del 2001, todos juntos. sí, Y correcto. ahora podemos pasar Bueno, tratando de buscar cuerpos y pedazos o tratar de entrar en una filosofía resiliente, es decir, esta es la izquierda que va a entrarle a esta nueva bueno, etapa. mira, lo que ¿Cómo pasa lo es ves? que, sí, lo que pasa es que como por muchos años el decir izquierda, la gente lo asocia con guerrilla.
Izquierda la gente lo asocia con FMLN, ¿ya? Pero la izquierda no, la izquierda es un estilo de vida, un pensamiento, es una búsqueda de la justicia social, del bienestar para todos, etcétera. Y entonces, va, la izquierda en la que yo me incluyo, ¿verdad? Para mí tiene que pensar, digamos, rápidamente en construir ese sujeto sobre la base de la unidad de todos los sectores, sentarse y luego tener también ciertos principios éticos, ¿verdad? Principios de honestidad, coherencia y verdad. Con esos tres sería, bueno, solidaridad nunca debe faltar, pero ponerle coherencia, verdad, solidaridad, o sea, una persona de izquierda no puede estar mintiendo, hombre, ¿verdad? Tiene que ser coherente con lo que dice, pues es la lógica, ¿verdad? Entonces, nosotros construimos en el MIS un manual, un procedimiento para la unidad, ¿verdad? Entonces, los sectores de izquierda, que se le llamaría movimiento popular, yo creo que tenemos que hacer, digamos, una sentada, ¿no? Una especie de ejercicios espirituales y sentarnos y decir, bueno, ¿cuál fue nuestro pecado? Fue bueno, ¿qué nos dice la realidad? Nos dice esto, ¿y qué hacemos? Caminemos por aquí. O sea, una especie de sinceramiento, pero de verdad, o sea, de verdad. Y sobre esa base empezar a proponer esas alternativas. Mira, el movimiento izquierda salvadoreña, nosotros, nos ha Sincerarse. tocado todo esto electoral, tuvimos un apagón para no meternos en lo electoral, pero ahí estamos dando la batalla también en lo que podemos, en la lucha ideológica, comunicacional. En eso estamos. Es todavía muy, digamos, muy tierno, Sí, digamos, en materia del gran reto que le toca a la sí, izquierda. Yo creo que, y a uno la mira también, porque como tú has tocado, este tema sale, va más allá de las fronteras de El Salvador. Es decir, la izquierda por todos lados, tú ves en realidad un ejercicio de tratar de reencontrarse, ¿verdad? Sobre todo porque hay una serie de cambios importantes en la sociedad, en la dinámica económica, en la misma eh, ecosistemas de comunicación. Y creo que en ese sentido, una buena parte, un buen punto de partida, eh, sin duda transita por eso, sincerarse, ¿no? Es sincerarse y decir, rehacerse. O sea, te y rehacerse, ¿verdad? rehacerse. Tenés que Y como tú nacer de decías, nuevo. ajá, o sea, es un nuevo comienzo, digamos, eh, sin matar la nostalgia y toda esa cosa, digamos, esa efervescencia que de alguna manera uno encuentra todavía en algunos pensamientos de izquierda, pero tienes que ser duro y frío, porque no te sirve, digamos, en este momento, sí son buenas las caricias, pero necesitas entrarle Sí, lo que de pasa es que, lleno mira, y con fuerza. digamos, bueno, tú sabes los famosos pecados capitales, ¿va? El pecado venial, el pecado capital, pero uno de los pecados, digamos, capitales de la izquierda partidaria en ese momento FMLN es haber apañado y haber construido a este lobo que después se los terminó comiendo, ¿ya? Sí, es Sí, decir, ese es un pecado, le, capital, ¿verdad? le Es pasó decir, lo de la caperucita. sí, es decir, o sea, pero permitió. ¿Por qué? Porque se desfiguró su rol, pero ese es otro tema, otro tema. Nosotros, bueno, yo tengo pensamiento de izquierda, no lo oculto, lucho por eso, o sea, Ujú. creo en la justicia, creo en la igualdad, creo que sí es posible construir un mundo nuevo, un mundo mejor, creo que se puede, ¿verdad? De alguna manera encontrar modelos más equitativos que este capitalismo salvaje y Sí, alocado, como dice Thomas Piketty o como dice el sí. Papa Francisco, capitalismo salvaje. Creo que sí es posible construir eso. Te agradezco, Franklin, todo el espacio. Gracias, Walter. Y como decía, hay gente que dice que no hay mal que dure 100 años, dice, ni loco que no lo termine de aguantar. Así que suerte Lo entonces, que pasa Walter, es con que, el lo que ejercicio. pasa es que hay situaciones complejas. Mira el PRI cuánto duró allá en México, como 70 Sí, años, ¿no? O sea, sí, depende, ¿no? Depende de los pueblos. Ujú. duros de Depende. roer, duros Sí. de roer. Ojalá que no pase lo mismo en El Salvador. Siempre los recambios, los procesos de renovación son buenos a todo nivel, aún en los gobiernos y en este tipo de ejercicios. Primero Dios que el país también tenga ese sentido de escuchar y encontrar un liderazgo que le permita en realidad respirar más tranquilo. Gracias, Walter, te A la agradezco. orden. Buena plática y me Gracias. encantan las reflexiones, Gracias, sobre todo Franklin. aquellas que no tienen ya los finales
cerrados y definidos. Hay que dejar un poco que el ímpetu y la gana de la gente también termine de construir esos finales. Buenas tardes, te agradezco. Hasta luego, gracias a ti y a tus televidentes. Gracias. Listo. Gentes, a ustedes les agradezco también por ser parte de este ejercicio de pensamiento crítico, de análisis, de evaluación y de reflexión sobre lo que estamos viendo y viviendo. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas para que ustedes también puedan reaccionar, enviarnos sus comentarios y sugerencias. Nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima. Abrazos.